Jóvenes, buenas tardes. ¿Me confirman si pueden ver las diapositivas, por favor? Sí, doctor, sí se ve. Excelente, muchas gracias. Ya, soy el doctor Félix Encalle Calizaya, es médico ocupacional y toca el tema de finanzas y economía en salud como parte del curso de gerencia en salud. Al hablar un poco de economía y los costos en salud, es importante aclarar de que todos los peruanos que ya superamos los 34 millones a nivel nacional, tienen en estos momentos algún tipo de seguro, ¿no? Dos terceras partes tienen el seguro a través del SIS, una tercera parte con e-salud, unos poquitos, una EPS, una entidad prestadora de servicios privado, y poco menos también Fuerzas Armadas y Policiales. Entonces es una gran fragmentación de las personas aseguradas con diferentes instituciones. Cada institución tiene su propia forma de manejar y coberturar las enfermedades. Esto hablando sobre todo en zonas urbanas, porque en zonas rurales esto puede ser mucho mayor. La mayoría tiene solamente asistencia por el SIS. El sistema de salud peruano es un poco complejo porque agloba todas estas instituciones que tienen diferentes tipos de manejo y las va englobando, ¿no? Salud, con entidades prestadoras de salud, tiene su población cautiva, el Ministerio de Salud, gobiernos regionales, y a través de la CIS también tiene una población asignada específica. Cuando queremos comparar la inversión de gastos por cada país, específicamente para el sector salud, un indicador muy importante es el PBI. ¿Qué porcentaje del Producto Interno se destina para aspectos de salud? Perú está alrededor del 5%, 5.2%, que estamos casi en la cola comparado a otros países. Cuba, Brasil, Argentina, Chile. Chile tiene casi el doble de inversión en salud que en el Perú. ¿Mm? Así que tenemos mucho por mejorar en ese aspecto. Y ni qué decir si nos comparamos a nivel mundial. El país que más invierte relativamente de su PBI es Estados Unidos, llegando casi al 17% de su PBI. Se entiende que tiene mayor cantidad de profesionales, más preparados, equipamiento y demás. ¿Mm? Seguido de Suiza, Francia y por aquí en el top 10 que está Noruega con un 10%. Perú está mucho más abajo, ¿no? De los países que están a nivel mundial más, con mayor... Doctor, ¿Aló? creo que las diapositivas no avanzan. Ya, ok, Miguel, te voy a hacer caso. Voy a compartir toda la pantalla. Creo que cuando es toda la pantalla ahí es dejar de compartir. Ahora sí, ¿me confirman? A ver, avancen las diapositivas, doctor. Ahora sí cambia, ahora sí cambia. Ya, listo. No, mencionaba aquí el top 10 de los países que más invierten en salud a nivel mundial: Estados Unidos 17%, Suiza, Francia, Alemania. Y en América Latina tenemos a Colombia y Chile, que están un poquito menos de 7%. Perú estaba en 5.2%. Pero no hay un estudio en el cual comparan, ¿no? Es sinónimo invertir, ¿no? Dinero en salud se refleja con la expectativa de vida en años. O sea, si Estados Unidos gasta 17% de su Producto Bruto Interno, se esperaría de que su población sea la más sana y por lo tanto tendrían una mayor expectativa de vida. Sin embargo, no es así. Estados Unidos, por más que invierte, no está en el top 10 de países con mejor expectativa de vida. Los que sí se mantienen por ahí es España. Bueno, España tampoco está por acá, pero y otros países de Europa, ¿no? Suiza, España, Italia, Noruega, Francia, son los que tienen buena expectativa de vida, de los más longevos a nivel mundial, pero también coincide con su gasto en PBI. Estados Unidos, por alguna razón, invierte un montón, invierte mucho más que los demás, sin embargo, no se refleja en la calidad de vida en sus compatriotas. Perú, repito, está muy por debajo por acá y peor por aquí en expectativa de vida. Por lo tanto, gastar o invertir en salud, si es que lo haces de manera incorrecta, eso no se va a reflejar en el estado de salud o la calidad de vida de la población.
El PBI en el Perú, bueno, mencionaba que era alrededor del 5.2%, ¿ya? Si lo ponemos en porcentaje de todo el presupuesto de salud, el 12%, perdón, todo el presupuesto del Estado, el 12% se va netamente para salud. En presupuesto para el 2025 es de poco más de 30 millones de soles, 30.000 millones de soles, ¿no? Se incrementó un 3% a referencia al año pasado y vamos a ver cómo se está distribuyendo. La distribución del presupuesto público, bueno, aquí está, ¿no? La mayor cantidad se va para educación, seguido de salud, ese es el incremento, una variación respecto a 2024 a 2025, ¿ya? Se ha incrementado un 3% en relación al año pasado. Otros sectores importantes son transporte, orden público y seguridad. Seguramente para el próximo año este ítem va a aumentar mucho más. Y esa distribución pues se hace a los 3 niveles. El 63% se lo queda el gobierno central, un 21% se va al gobierno regional y 15% se queda en las municipalidades. El presupuesto para este año 2025 incluían construir 38 establecimientos del primer nivel de atención, la lucha contra el cáncer por la vacunación masiva contra el VPH, compra de medicamentos y estrategias preventivas en lucha contra la anemia y las visitas domiciliarias. No hay un cuadro, había un cuadro, pero no creo que no está, en la cual sí se podía evidenciar la gran importancia que tiene la lucha contra el cáncer, que es el principal estrategia que te consume el gasto presupuestado, ¿no? Y estamos principalmente con la campaña obligatoria para el VPH. ¿Por qué le han dado mucha importancia al cáncer? Porque el cáncer, uno que ataca a la población económicamente activa y no deja que el Perú pueda desarrollar, juntar recursos para salir adelante, sino que también el costo del tratamiento del cáncer es muy elevado. Y es por eso que el Estado va a preferir, ¿no?, adoptar medidas preventivas como es la vacunación, ya no solamente para las niñitas, sino también para los varones, para prevenir que la población adulta padezca las consecuencias de una mala prevención. Mencionaba los 4 sectores principales, ¿no?, que están asegurados. El Ministerio de Salud básicamente es la población más vulnerable con menor recurso económico, los que tienen trabajo informal o los que están al margen de las estadísticas reales, ¿no?, formales. Tiene una mayor cantidad de población asignada, obviamente también su cobertura al ser mucho mayor, de repente los servicios que se ofrecen son menores, ¿no? Salud, que tiene su población cautiva, que son los que van a financiar el mantenimiento de este sistema de salud, son los trabajadores formales. Fuerzas Armadas y Policiales, que llegaban al 1.6%, y el sector privado 2.7% a través de seguros. Lo que buscan estas 4 instituciones es un manejo financiero de forma eficiente, transparente y equitativa para optimizar los pocos recursos que pueden tener. Este es un cuadro en el cual se evidencia el presupuesto del sector salud y del SIS, ¿no?, relacionado entre los últimos 10 años, de 2014 a 2024-25. Se ve en el sector salud, vemos aquí el incremento, ¿no?, en el año 2019, ¿ya?, se incrementó la población asistida por el SIS, ¿ya? Y eso es básicamente porque en la pandemia el gobierno de Martín Vizcarra se apoyó, se promulgó que el SIS era universal para todos los trabajadores, para todas las personas. Antes de 2019 habían 2 tipos de SIS, uno gratuito y otro subvencionado por el trabajador, pero a raíz de la pandemia se incrementó esta cobertura a todos de manera gratuita. Si bien la población del MINSA aumentó en 90%, el presupuesto del SIS no incrementó de manera gradual, al igual que se incrementó la población, y por lo que trajo después unos problemas a niveles económicos dentro del Ministerio de Salud, ¿no? Es el cuadro que mencionaba, es el proyecto del presupuesto de salud 2025, de todo el presupuesto, cuáles son las estrategias que más consumen el presupuesto de salud, ¿no? La prevención y control del cáncer, una gran cantidad, es el primer gasto que representa el presupuesto. Salud materno-neonatal, desarrollo infantil temprano,
reducción de la mortalidad, tuberculosis, VIH, daños no transmisibles está por acá abajo, está en sexto lugar, y otros casos. Por lo tanto, ¿no? Mencionaba que a pesar que Estados Unidos tiene un gasto en salud del 16% de su PBI, que hablamos que es un montón de dinero comparado al 5% del PBI del Perú, por más que tengan una gran cantidad de dinero, eso no significa que tengan gastos infinitos. Todos los presupuestos tienen gastos finitos, están limitados y por lo tanto tienen que ser utilizados de manera inteligente para buscar la mayor eficiencia de esos recursos. Entonces, la gerencia de salud requiere comprender los principios financieros que sustentan la administración eficiente de los recursos de salud. Y es por eso la razón de este tema. Las finanzas estudian cómo se obtienen, administran y utilizan los recursos monetarios de una institución. Con el recurso monetario vamos a poder contratar personal, nombrar personal, comprar equipos, capacitar al personal, construir infraestructuras, comprar medicamentos, entre otros. Por eso es muy importante. Es muy importante poder manejar esos fondos que son limitados para optimizar su uso y mejorar los resultados sanitarios. Cuando tenemos que estudiar las finanzas, tenemos que preguntar primero de cómo partimos, cuánto dinero tenemos, así como cuánto tenemos en verde, cuánto vamos a tener que pagar como deudas, y cuánto se gasta, en qué se gasta y en cuánto tiempo lo vamos a gastar. Para eso tenemos que entender los estados financieros, que son informes que muestran la situación económica de una institución, y tenemos que conocer qué es un balance general, un estado de resultados, un flujo de efectivo. Un balance general es todo lo que tenemos, ¿no? Lo que poseemos, más lo que debemos, ¿no? Los activos menos los pasivos, y esa diferencia nos da el patrimonio en general. Un estado de resultados presenta los ingresos y gastos que tenemos en el periodo de estudio, y el flujo de efectivo indica cómo entra y sale el dinero. Ejemplos: tenemos un hospital, tiene equipos médicos, que son los equipos, pero tenemos deudas, ¿no? Que son los proveedores de equipo, de material, de algodón, de gasa, de combustible, entre otros. La diferencia de los positivo y lo negativo se conoce como patrimonio. Esto, como digo, va a ser diferente según el sistema, ya sea SIS, salud. Cuando queremos buscar la información sobre los estados financieros de las instituciones, tenemos que conocer, dominar el Sistema Integrado de Administración Financiera, el SIAF. Es un software de uso para todas las instituciones públicas, y ahí se puede acceder a conocer cuál es el presupuesto que están otorgando para cada institución, para cada partida, para cada estrategia, ¿no? Y el SIAF no solamente tiene información de lo que es el sector salud, tiene información de todos los estamentos del Estado, la SUNAS, FUNAR, Contraloría, entre otros. Algunos conceptos: la liquidez es la capacidad para pagar deudas, la cantidad de dinero que tenemos al alcance, ¿no? La rentabilidad permite evaluar si es que los recursos que se usan se utilizan con eficiencia, y la ejecución presupuestal es que la cantidad que nos ingresan en forma anual, ¿no? Se utilizan de manera correcta o simplemente se utilizan, ¿no? Ocurre muchas veces más en los gobiernos locales, regionales, que tienen un presupuesto, pero debido a falta de proyectos o a falta de decisión política, esos presupuestos no se llegan a ejecutar. Llega a fin de año, hay un remanente, y ese remanente tiene que ser devuelto al Estado. En un hospital regional, ¿no? Un análisis financiero permite decidir si conviene tercerizar servicios o alimentar. Para eso se requiere un estudio mucho más específico. Y es algo que está pasando con mucha frecuencia en los hospitales nacionales. Cuando un trabajador realiza una guardia diurna, nocturna, trabaja más de 12 horas, tiene el derecho de que el empleador le administre los alimentos, que en este caso sería un almuerzo o una cena, dependiendo del turno de trabajo. Pero el tener que preparar los alimentos en un hospital se requiere que tiene que tener un ambiente adecuado para la preparación de los alimentos, con personal suficiente, con las medidas higiénicas, equipamiento, de repente gas, acceso al agua, para que nos permita una preparación de alimentos.
Y lo complica porque después tiene que tener un comedor suficiente como para que ingrese una gran cantidad de trabajadores que coman, que utilicen utensilios, platos, y cuando se vayan haya una persona, un equipo encargado de la limpieza. Y a veces pasa de que a nivel del comedor, ¿no? Los recursos son mal utilizados, falta un cocinero, falta personal de limpieza, hay cosas buenas y malas que se observan, ¿no? Algunos trabajadores no van a comer, dejan su comida y se pierde, ¿no? Y es que al final se reúnen a nivel del hospital y se ponen a pensar, a analizar si es que conviene tener un comedor o de repente conviene tercerizarlo. O incluso algunas veces no quieren tener problemas y prefieren darle en efectivo al trabajador para que el trabajador vea la forma de buscar alimentos. Entonces, ese análisis, esa decisión tiene que ir después de un estudio del problema específico para ver qué es lo que conviene mucho más, tratando de cuidar al trabajador y también tratando de cuidar los recursos económicos de la institución. El SIS planifica su financiamiento según la cantidad proyectada de afiliados y prestaciones por región. Eso es muy importante. Justo ayer lo comentábamos en el grupo. Eh, una de las formas de ingreso a una institución del Ministerio de Salud es el presupuesto SIS, y el presupuesto SIS se va a designar según la cantidad de población asignada a esa institución, no solamente a la red, sino a nivel de establecimiento de salud. En este gráfico vemos que en los últimos años, del 2009 al 2024, la población de salud se ha mantenido relativamente estable. Ha ido incrementándose, pero en mínima cantidad, a diferencia de la población del CIS, que está acá en línea azul, ¿no? Que, repito, a partir del año 2019-2020 se abrió el CIS universal, el seguro para todos, y se ve un incremento en esta población. Y por lo tanto, ¿no? La población sin seguro, ¿no? A partir de los años 2018-19 disminuyó, y a partir del año 2021 se considera que es cero. Todas las personas tienen algún tipo de seguro y básicamente es el SIS. Una planificación financiera significa anticipar y organizar el uso del dinero antes de que éste se gaste. Y tenemos que respondernos cuánto se necesita para pagar un personal, cuánto se destina a medicamentos o equipos y cuánto se debe mantener en stock, ¿no? Para los planes de mantenimiento o nuevas obras en salud. De los ingresos que llegan a la institución, uno que es muy importante es el presupuesto por resultados. Perdón, es una estrategia del Estado. Anteriormente simplemente daban el presupuesto para que la institución trabaje, y al final de año analizaban los resultados, y a pesar que tenían una buena cantidad presupuestada y gastaban el presupuesto, sin embargo no se evidenciaban unos indicadores favorables, ¿no? Así que el Estado se dio cuenta, damos el dinero, damos el presupuesto, pero la institución no hace bien su trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle presupuesto por resultados. ¿Qué significa? Que le ponemos una meta, y si logra esa meta, al año siguiente le damos la misma cantidad o le damos más dinero todavía. ¿Y qué pasa con los establecimientos que no cumplen esa meta? Por ejemplo, ¿no? Le tocaba a San Francisco una población, una meta de vacunar a 5.000 niños, como ejemplo, ¿no? Entonces, si logramos vacunar a 5.000 niños, al año siguiente nos daban el mismo presupuesto porque estábamos en buen camino, y para exigirnos un mejor trabajo nos daban un incremento en la meta del 10%. O sea, el premio era darnos la misma cantidad de dinero más aumentarnos un poquito la meta. Pero si es que San Francisco no cumplía con esa meta, no llegaba a los resultados esperados, llegaba al 80%, en vez de ayudarlos, no, si le daban 100 millones, al año siguiente le daban solamente 80 millones, porque no habíamos llegado a esa meta. Así que había muchos problemas, existen muchos problemas todavía con el tema de la estrategia de presupuesto por resultados. Actualmente hay unos convenios con el Estado del establecimiento de salud, de la red de salud Tacna, que son convenios FED, que son estímulos para el desempeño y cumplimiento de metas. Y cada año, en los primeros meses, se reúnen las autoridades y empiezan a
coordinar, ¿no? Este año, por ejemplo, mi población asignada son 50.000, de los cuales 5.000 son niños, y el Estado le pide que los 5.000 niños sean tamizados contra la anemia, ¿no? Pero la red o establecimiento, primer nivel, dicen, bueno, tengo 5.000 niños, pero solo tengo un médico y una enfermera, no voy a poder tamizar a los 5.000. Bájame la meta a la mitad y aumentame un médico y una enfermera. Y ahí van negociando primero los puntos que van a evaluar y después las metas de cada punto. Y al finalizar el año, si es que cumplen con esa meta mínima, aunque hay rangos de meta, ¿no? Si cumples la meta por encima del 60%, te damos un 30% adicional de tu sueldo como un bono. Si cumples la meta entre 60 y 80%, tu bono es del 60%. Y si cumples más del 80%, te doy un sueldo completo en diciembre. Y esa estrategia funciona mucho más porque hay una negociación. Y dentro de esos puntos de negociación, por ejemplo, está el indicador de horas médico. La normativa que dice que por cada hora de trabajo se tiene que atender entre 4 y 5 pacientes y el médico de las 6 horas tiene 4 horas asistenciales, o sea que tiene que atender entre 16 y 20 pacientes. Pasa de que en Tacna todos estamos alrededor de 8, ¿ya? Perdón, claro, de 8 pacientes por turnos, ni siquiera llegamos a la mitad, 16 a 20. Así que, ¿cómo lo solucionan? ¿No? Como hay una meta global para ese fondo de estimulación al desempeño y cumplimiento de metas, a esos indicadores que son más difíciles de cumplir por X razón, no es que el médico no trabaje, sino que por un mal registro o mal hecho o a destiempo no se logran contabilizar las atenciones. Como saben que ese problema no se puede levantar, lo que hacen es que, oye, de las 20 metas me estás colocando, no todas valen igual, algunas valen más que otras, y la hora médico no le, cuando el normal es que te pongan 5% de, de valor, ¿no? Le piden, no, pones solamente que valga un 1%, o sea, van igual negociando para poder cumplir las metas. En el programa de lucha, ejemplos, el programa de lucha contra la anemia, el presupuesto se asigna en función de metas alcanzadas, ¿no? Reducción de casos, número de niños suplementados, ¿no? Mencionaba de que con determinada cantidad de niños hay diferentes metas, ¿no? Uno puede ser primero que sean tamizados contra la anemia, después otro punto puede ser que inicien tratamiento para la anemia, otro que se pueda curar la anemia, tratar la anemia de manera satisfactoria en otro grupo de niños. ¿El dinero de dónde proviene? Primero proviene de recursos públicos, ¿no? El Estado, ¿no? Saca dinero del tesoro público y lo distribuye a través del Ministerio de Salud, de gobiernos regionales y hospitales, según corresponda. En el caso de salud es diferente porque son contribuciones sociales, son aportes de los trabajadores y los empleadores. Hay un grupo de presupuesto que son los recursos directamente recaudados. Un ejemplo bien claro es que pacientes que están con salud, que requieren una cita con el gastroenterólogo, llaman por el número de salud y salud le dice, sí, tenemos cita, pero de acá a 3 meses. Entonces, entre esperar que su enfermedad se agrave, lo que prefieren es ir a un establecimiento de salud del Ministerio de Salud, pagar su consulta y ser atendidos. Entonces, al pagar su consulta, se considera que es un recurso directamente recaudado para ese establecimiento. Entonces, si un establecimiento quiere incrementar su presupuesto o su liquidez, le conviene no solamente pedir más presupuesto al Estado, sino mejorar los servicios que va a vender, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que en La Esperanza, por ejemplo, hay un endoscopio, ¿no? Este endoscopio es privado, ¿no? Hay una tercerización, pero La Esperanza al ofrecerlo, ya sea a pacientes CIS o a pacientes externos, es un ingreso que se ha creado. Así que es parte de la gestión que realiza cada institución. También se pueden recibir donaciones, hay cooperaciones internacionales que pueden colaborar para el cumplimiento de metas o estrategias específicas a través de la OPS, el Banco Mundial, entre otros. Sin embargo, no siempre es dinero en efectivo, sino que crean programas de apoyo, ¿no? O también pueden donar algunos equipamientos específicos para cada estrategia. Sí, es cierto, sí, también hay apoyo internacional. Y asociaciones público-privadas, ¿no? Pueden haber proyectos de infraestructura. Tenemos que aprovechar que en la ciudad de Tacna tenemos
minas muy importantes, ¿no? De oro y cobre, y a través de unos proyectos se puede pedir apoyo para que puedan construir, así como han construido el colegio El COAR, por ejemplo, a través de una institución minera, también se puede pedir otro establecimiento de salud. Tengo entendido que el futuro establecimiento 1-4, que se va a ubicar en 28 de agosto en La Yarada, va a ser a través de obras por impuestos, así que es una oportunidad para crear nuevos puestos de trabajo y cubrir las necesidades de esa población. Cuando analizamos cuánto cuesta una consulta, tenemos que incluir, ¿no?, el tiempo del personal médico, de enfermería, de laboratorio, entre otros, los materiales, insumos que requiere esa consulta, el mantenimiento de equipos y servicios de salud básicos, ¿no? Un personal médico, el tiempo o el presupuesto que invierte en el Estado según el personal va a variar según el tipo de contrato. Obviamente un trabajador nombrado, su sueldo es mucho más alto, ¿no?, que un trabajador CAS. Lo ideal es que tuvieran el mismo sueldo, la misma función, misma remuneración, pero por temas presupuestales hay una diferencia. Felizmente ahora ya el médico CAS está ganando 5.200, un poco más. Hace algunos años un médico CAS ganaba en el Ministerio de Salud 2.000 soles, 2.500. Después se fue incrementando a 3.000, 3.500, llegó en la pandemia, incluso en la pandemia por la poca cantidad de médicos que había, un médico CAS contratado ganaba mucho más que un médico nombrado, ¿no? Llegaron a ganar 15.000 soles, creo, los médicos especialistas que trabajaban en época de pandemia, ¿no? Entonces, en aquellos momentos el costo de una consulta era mucho más elevada a lo que podría calcularse en estos tiempos. El objetivo de la gestión de costos es conocer o estimar el costo real de cada servicio, optimizar los recursos para ahorrar la máxima cantidad de dinero que se pueda, evitar gastos innecesarios, definir tarifas justas y sostenibles y evaluar la eficiencia económica de los programas de salud. Algunos ejemplos, ¿no? Calcular el costo promedio de una cesárea permite negociar mejor los presupuestos con el SIS. Mencionaba que cada año hay una comisión que se reúne y se va luchando, ¿no?, para pedir más presupuesto. Entonces, si nosotros no sabemos en nuestra institución, nuestro hospital, cuánto nos cuesta cada procedimiento, cada intervención, cada cirugía en este caso, no vamos a poder justificarle al Ministerio de Salud el incremento en el presupuesto. Sí, se ha observado, no se ha observado, es conocido que hay una alta relación entre la salud y la economía. Es como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿Quién afecta a cuál y en qué medida? Entonces, una relación se conoce que es bidireccional, ¿no? La salud afecta a la economía, así como también la economía afecta a la salud. Una población sana aumenta la productividad laboral, ¿no? ¿Por qué invierte el Estado en la población infantil? Porque quiere que los niños crezcan, vayan al colegio, sean profesionales, sean técnicos, y después cuando tengan la etapa, la adultez necesaria, van a producir, ¿no?, para el Estado. Van a pagar impuestos y por lo tanto el Estado va a crecer. Esa es la función del Estado, ¿no? Invierte en la salud para que la población sana pueda trabajar más adelante. Un sistema de salud eficiente también va a reducir sus costos sociales y favorece el desarrollo. Si tenemos unos niños sanos, se entiende que más adelante van a ser adultos sanos, y los adultos sanos, ¿no?, se van a enfermar poco y de esa manera se van a ahorrar muchos costos en salud. Los programas de prevención, tantos capacitaciones, controles, vacunaciones, control prenatales, van a disminuir los gastos hospitalarios futuros y también pérdidas laborales. En global, van a producir beneficios económicos para el Estado. Esto es lo que mencionaba, es un ciclo entre la salud y la enfermedad. Si por alguna razón tenemos una disminución en la producción de bienes y servicios, esto va a traer como consecuencia desempleo y dificultades para subsistir. Este desempleo y dificultades para subsistir van a traer como consecuencia una nutrición deficiente, una educación insuficiente, viviendas de baja calidad,
lo que va a generar disminución va a generar el desarrollo de enfermedades. Estas enfermedades, a su vez, van a producir mayor gastos en atención curativa, eh, va a haber menos presupuesto para atenciones preventivas y va, por lo tanto, a aumentar mayor número de enfermedades que van a incidir en lo mismo. Es un círculo vicioso. ¿No? Entonces, tenemos que cortar no solamente en un eslabón, sino a todo nivel, ¿no? Para poder mejorar la salud de la población, que la población sea sana y que luche por la riqueza. Entonces, generalmente la pobreza está asociada a mayor tasa de enfermedad. La administración financiera busca planificar, ejecutar y evaluar el uso de los fondos de salud, ¿no? Para lo cual se requiere una elaboración del presupuesto, una ejecución del mismo y un control de gasto, ¿no? Para determinar la mejor eficiencia en cada programa. El problema que hubo en la pandemia es que por estado de emergencia se simplificaron los procesos para compras, para contratar personal, y por la por la alta demanda y poca oferta, los precios se incrementaron. Y al facilitarse las medidas de compra por estado de emergencia, la ejecución de gasto fue exagerada. Y como la pandemia duró 3 años, 4 años, ¿ya? A partir del segundo año ya el Estado se dio cuenta que está gastando mucho, demasiado, y es por eso que fortaleció sus áreas de control. Actualmente existe un equipo de Contraloría en cada institución pública del Estado. En salud también tenemos, en la Dirección Regional de Salud tenemos un equipo que está integrado por un médico a la auditoría de los servicios de salud y al control de los gastos, ¿ya? Aparte de abogados, contadores y demás. Y ellos son los que están viendo ese tema. No solamente están viendo de que los nuevos procesos sean de acuerdo a lo que indica la norma, sino que aquellos gastos exagerados que se presentaron hace algunos años tienen que evidenciar si se llevó el debido proceso y si es que se perdió, cómo fue que ocurrió. Si un hospital quiere ser eficiente, tiene que analizar todos sus servicios, ¿no? Desde portería, de triaje, consulta médica, lavandería y demás, ¿no? Y si nota que algún servicio no le es rentable, pues tiene que ver la posibilidad si es que lo terceriza o no. Una institución del Estado, ¿no? También tiene que ver la forma de incrementar su presupuesto, sus ingresos, no solo esperar que el Estado le provea el presupuesto anual, sino que si es que hace la gestión adecuada, puede empezar a vender servicios nuevos y especializados que no los cubre el SIS, ¿no? Mencionaba en La Esperanza, está el tema del endoscopio, ¿no? También en San Francisco, de repente, de acá a un par de años, puede tener un endoscopio. Si es que el Estado no lo compra, la gerencia junto con una empresa privada pueden colocarlo y tercerizar. Hay establecimientos de salud que no cuentan con personal nombrado de medicina física y lo tercerizan a través de un privado, ¿no? Actualmente sí se dan esos servicios. Pueden alquilar equipos o instalaciones, a veces hay reuniones, cursos y pueden alquilar los auditorios, entre otros. Pueden tener convenios con empresas privadas, clínicas privadas y promover actividades formativas y proyectos de investigación, ¿no? Muchos proyectos de investigación pueden ser orientados al diagnóstico de determinada enfermedad, pero si le dan el giro suficiente, pueden crear ese proyecto para que en la parte de intervención incluya, ¿no?, la instalación de determinado laboratorio. Entonces, como parte de mi investigación para ver si una prueba X funciona, pues la parte de intervención es crear un laboratorio con los insumos, con el personal adecuado para desarrollar la investigación. Entonces, un buen administrador, gestor, va a buscar siempre la autonomía financiera que le permita reinvertir para mejorar sus servicios, ingrese más dinero y pueda garantizar primero los servicios adecuados y después mejorar la calidad de servicio. Pero no solamente tiene que luchar por ganar mejores ingresos, ¿no? Sino que también que los egresos o los gastos sean menores. Y para eso tiene que identificar cuáles son los costos directos, cuál es la cantidad de dinero que se me va
en la atención médica, en los medicamentos, en el transporte, ¿no? Identificar por qué hay tanta pérdida de medicamentos, por qué hay tanto gasto en combustible. Tienen que hacer sus propias auditorías para controlar esos gastos. Y ver otros costos indirectos como la pérdida en la productividad o los ingresos y costos intangibles que no son monetarios, como el sufrimiento de los pacientes, el hostigamiento, estrés del personal y disminución en la calidad de vida de la población. ¿Por qué luchamos contra la obesidad? La obesidad se considera que es la nueva pandemia de este siglo, porque la obesidad nos va a generar altos costos por tratamientos crónicos, no solamente de estas, sino de todas las enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, entre otros. Y una persona obesa, una persona con diabetes, hipertensión, es menos productiva que una persona sana. Entonces, tanto el Estado como el sector salud está implicado en el control de la obesidad y el manejo de sus enfermedades crónicas. De igual manera de la anemia infantil, ¿no? La anemia infantil es un gasto sanitario, así lo comentan algunos, ¿no? Por más de que la inversión en salud debe ser eso, debe ser invertir, pero algunos autoridades, presidentes que no lo ven como inversión, lo ven más como un gasto, ¿no? No se ponen a pensar en las consecuencias a futuro. Un niño con anemia es un niño que no va al colegio, que va al colegio, se sienta y no capta todo el conocimiento, no estudia, no sigue una carrera técnica, no sigue una carrera profesional, apenas acaba el colegio, apenas trabaja y cuando trabaja es un niño que tiene, incluso se ha demostrado, menor capacidad productiva y mayor ausentismo laboral. Para evaluar la gestión económica en salud se recomienda seguir algunos pasos, como la recolección de datos financieros. Tenemos que saber cuáles son los ingresos mensuales, egresos y presupuestos, ¿no? Tenemos que clasificar los gastos según sea gasto corriente o por función específica, si se gasta en personal, medicamentos, infraestructura. Análisis de indicadores financieros, tenemos que medir mes a mes cómo estamos yendo con el manejo de estos pocos recursos que nos otorga el Estado para adoptar medidas de control, ¿no? Para disminuir nuestros gastos, para mejorar nuestros ingresos y para proponer una mejor propuesta de salud a la población. Esos son ejercicios que podríamos dejarlos como tarea, ¿no? Ejemplo, que si un centro de salud gasta 80% de su presupuesto en personal y solo el 5% en mantenimiento, puede estar comprometiendo la sostenibilidad de sus servicios, ¿no? Entonces, cuando somos gestores tenemos que ver todos tipos de gastos, ¿sabemos? Tenemos que conocer los límites para gastar en personal, en recursos, en laboratorio o en mantenimiento del establecimiento, ¿no? Hay unas herramientas que son los tableros de control, en el seguimiento de indicadores en eficiencia hospitalaria, ¿sí? El salud son muy exigentes en ese aspecto. Ellos tienen indicadores que si entra un paciente a UCI, ese paciente en UCI tiene que estar a lo mucho 3 días. Es el promedio, ejemplo, ¿no? Que cuando se pasan los 3 días, 4 días, entonces ese servicio es ineficiente. Hay que ver las formas para una mayor rotación. Cada cama cuesta y esa cama, mientras más pacientes las puedan utilizar para la salud, es un buen indicador de eficiencia. Un ejercicio, costos directos e indirectos en la atención médica. El servicio de hospitalización del Hospital Regional San Martín atendió a 120 pacientes en el último mes. Los datos contables muestran los siguientes. El sueldo del personal médico y de enfermería representaban 72.000 soles, los medicamentos eran 38.000, los servicios generales 10.000, la depreciación de equipos médicos 5.000 y la administración, jefatura, ¿no?, cobraba 8.000 soles. Entonces, si atendíamos 120 pacientes en el último mes con estos gastos, ¿cuánto representaba, cuánto nos costaba cada consulta, cada paciente, ¿no? Entonces, habría que sumar y dividir entre 120 para estimar el costo real que representa cada paciente, para ver si conviene o no atenderlo. Clasificar los costos en directos e indirectos, calcular el costo promedio por paciente y proponer 2 estrategias de reducción de costos sin afectar la calidad del servicio.
Otro ejemplo, ¿no? En el Centro de Salud Vida Sana presenta su estado de resultados anual que menciona, ¿no? El concepto de ingresos por servicios médicos son 450.000, costos operativos 300.000, gastos administrativos 60.000, depreciación de equipos 20.000, intereses 10.000, impuestos 12.000, ¿no? Dice, calcula la utilidad neta del centro de salud, determina el margen de rentabilidad y responder si es financieramente sostenible o qué decisiones gerenciales se podrían tomar, ¿no? Para comentar en las prácticas. La eficiencia técnica y gestión de recursos, ¿no? Acá también te permite comparar dos establecimientos, el centro A y el centro B. Tienen 10 médicos en el centro A, 8 en el centro B. Consultas de los 10 médicos en el centro A es 2.400, en el centro B tienen menos médicos, pero tienen más consultas atendidas. Gastas mucho más en el centro A, gastas mucho menos en el centro B, ¿no? Entonces, calcular, miren, acá tienen más cantidad de médicos, sin embargo, tienen menos atenciones realizadas, acá tienen menos médicos, más atenciones, ¿no? Entonces, con menos atenciones gastan más, con más atenciones gastan menos en comparación al grupo A. Se puede calcular la productividad promedio por médico, ¿no? 2.800, 2.400 entre 10 nos da 240. Se puede comparar entre uno y otro, ¿no? Se calcula el costo promedio por consulta, analizar cuál es más eficiente y sugerir algunas mejores opciones de mejora. Siempre digo en las prácticas que cuando uno quiere estudiar medicina, ¿no? Generalmente, o quiero ser clínico, quiero estar en consulta, quiero trabajar en un hospital, y algunos, no, quiero operar, quiero ver sangre, quiero salvar vidas en emergencia, en cuidados intensivos. Y muchos, o pocos quieren ser administradores de salud, quieren conocer unos conceptos, ¿no? De salud pública, de epidemiología, de gerencia, de economía, ¿no? Pero actualmente es lo que hace falta a la región de Tacna. Falta por personal que quiera dedicarse a la salud pública, que quiera un cambio global en los indicadores, porque muchas veces nuestros directores son muy clínicos, son muy buenos cirujanos, ¿no? Buenas personas, pero les falta el conocimiento técnico. Así que ojalá que a alguno de ustedes les agrade, si es que les agrade la salud pública, administración, epidemiología, no sientan vergüenza, anímense, es lo que el Perú requiere, ¿no? Y tanto es así que si ustedes logran hacer la especialidad, bueno, probablemente se queden en Lima, en el Ministerio de Salud, manejando macro regiones, pero si tienen la oportunidad de venir a Tacna sería excelente, porque Tacna requieren especialistas en administración de salud, que con conocimientos técnicos puedan mejorar, optimizar el uso de recursos para mejorar los indicadores de salud. El futuro del sistema de salud peruano depende de profesionales que comprendan tanto la medicina como la economía y la salud. De repente ya los médicos mayores no tenemos esa opción, ¿no? Pero ustedes como jóvenes de repente sí pueden empezar a estudiar, prepararse, y por qué no, de acá a unos años ustedes sean directores de la red de salud, sean directores de los hospitales, directores de la región de salud de Tacna. Es que es lo que aspiramos todos. Todos los maestros quieren que ustedes sean y lleguen, no solamente que sean clínicos, quirúrgicos, sino también saludistas. Ningún trabajo es malo, lo malo es tener que trabajar, ¿no? Tienen que cuidarse, ustedes son estudiantes, van al hospital, hay peligros y riesgos biológicos un montón. No se confíen, usen su mascarilla, pero no solamente cuídense en los hospitales, cuídense cuando están en la calle, cuando están paseando, cuando están en su verbena, cuando van al cine, ¿no? Hay peligros y riesgos a cada rato, en cada lugar, y tienen que cuidarse. ¿Tienen alguna consulta? Creo que no, doctor. Ya, si no hay ninguna consulta, les agradezco la atención y ya nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan buena tarde. Gracias. Doctor, disculpe, me manda